invitada en un capítulo anterior por la señorita Alma Chani Zapac, la señorita, se lo digo con cariño. Y tengo el honor de recibirla en nuestro estudio, acá en Johnny B. Good, a Victoria Chávez. ¿Cómo estás, Vicky? Vicky, Hola. te voy a decir Vicky, ¿puedo? Vicky, pero no soy Victoria, soy Beatriz Carolina. ¿Y por qué me dices Victoria Chávez? Uy, esa es una Uy, historia. no, vamos a arrancar así, porque si no están mal las presentaciones. ¿Cómo que no te llamas Victoria? No, me llamo Beatriz Carolina porque Beatriz mi papá, un Sí. santiagueño que llegó allá en la década del 40 a Neuquén, fueron a ver una película al cine español, Mira. que estaba en mira. ese momento, Principio. y había una nenita que sería rubia de ojos azules, que no es mi caso, Sí. y se llamaba, le decían Vicky. Entonces él dijo, cuando tenga una hija le voy a poner Vicky. Pero no te llamas Vicky. No, me llamo Beatriz Carolina, pero mi Pero sobrenombre... ya habías nacido en ese momento. No, estaba por nacer. Me pusieron ese nombre, el nombre de mis dos abuelas, la abuela santiagueña y la abuela Claro, porque italiana. te tenían que poner en ese momento los nombres de los abuelos, si no, no. Claro, no, porque no, querían otro, que no le toda una historia, no les permitían. Bah. La cuestión es que llevé el nombre de la abuela argentina y la abuela italiana y ahí me quedó. Pero el sobrenombre es yankee, así que no sobrenombre quedó. ya está. Bueno, historiadora, no, profesora de historia me dijiste. Y licenciada, Profesora de historia y licenciada de historia. ¿Nacida acá en Neuquén? Sí, sí, sí. Nacida y criada acá. Nick. Nick. ¿Y estudiada? Acá también en la universidad, en el Acá. secundario y en la universidad. Todo acá dentro Todo de acá Neuquén. en Neuquén. ¿Nunca te dieron ganas de irte a otro lugar? Nunca, ni me iría. Ni te irías tampoco. Voy a Solo de pasear, vacaciones. sí, muy poquito. No me gusta estar mucho tiempo. Viajé mucho a La Plata cuando mis hijos estudiaban. Claro. He ido a hacer cursos, muchas cosas fuera de acá, fuera del país. Pero mi lugar es Neuquén. Tu lugar es Neuquén. ¿Por qué definirías a Neuquén como tu lugar? Porque fíjate vos que cuando yo empecé con la investigación histórica, a mis libros que edité en el año 2014 les puse Neuquén Crisol de Historias Inmigrantes. Se llama mi libro. ¿Qué significa? Que Neuquén se formó por la llegada de migrantes, porque venían de otros lugares, como también inmigrantes de España, de Francia. Inmigrantes serían nacionales e inmigrantes internacionales. De afuera, aunque hay autores y lingüistas que los utilizan como sinónimos. Por eso te preguntaba Sí, para sí, establecer sí. una diferencia. Yo por eso lo llamo crisol de historias inmigrantes, porque Neuquén es eso. Es eso, sí. Bueno, Vicky, ¿por qué decidís meterte en la historia o estudiar, o comenzar con la carrera de historia y después ser licenciada en historia? Sí, porque cuando ¿qué me gustó? Claro, ¿qué fue lo que te atrajo, lo que te llevó a eso? Claro, cuando terminamos el secundario en la escuela San Martín, porque era la única escuela secundaria cuando nosotros íbamos. Después se inauguraron las escuelas provinciales. Se habían inaugurado en el 60, 61 las escuelas provinciales secundarias. Sí. Pero cuando nosotros empezamos, ya estaban, pero era costumbre de los neuquines ir a la escuela San Martín. Claro. Así que nos recibimos de maestra y ya estaba la Universidad del Neuquén, que había empezado a funcionar ahí nomás. ¿Era Universidad del Comahue o del Neuquén? Primero del Neuquén, y en el Del Neuquén. 72, cuando nosotros nos recibimos, nuestro primer título fue Universidad Nacional del Comahue, pero en el 72 ya lo estaban... Claro. Ya estaban Estaban nacionalizando la universidad. Así que a mí me hubiese gustado estudiar abogacía, pero nosotros, mi papá había muerto muy joven, no teníamos dinero, no podíamos moverme de Neuquén, y bueno, empecé la carrera de historia, la cual De historia. es la parte de mi vida, luego de mi familia que amo. Tiene que ver un poco, el estudio de la historia, digo, te lleva un poco a entender por qué funcionan algunas cosas de la manera que funcionan hoy en día, o uno por ahí estudia historia para conocer más del pasado, para criticar al presente. ¿Para qué crees que estudiaste historia vos y para qué crees que hoy en día se estudia historia? Porque vos fíjate que un romano, ¿no? Los romanos fueron sabios igual que los griegos, ¿no? Todo el mundo parafraseándolo, criticando a Cicerón, que decía que la historia era la maestra de la vida, que él decía que se repetían los hechos históricos. Y bueno, ahora habría que un Nietzsche poco... creo que también. Sí, todos los grandes filósofos, pero lo que cambian son los hombres, digamos, el momento histórico, pero hay ciertos hechos que se repiten. Este caos social que se está viviendo hoy en la Argentina no es el primer caos, lo que pasa es que cuando... Hablando de la grieta y de eso ahora. Sí, no me gusta decir así, No, yo lo llamaría no. la intolerancia. A ver, claro, pongamos alguna cosa en la mesa y vamos avanzando tema por tema despacito para que no se me pierda nadie del otro lado. Actualmente estamos en una sociedad tremendamente politizada,
o sos de un bando o sos del otro. Vamos a volver marcha atrás, vamos a usar la historia, esta herramienta que usted tiene, y vamos a remontarnos a los principios. Los principios argentinos. A los principios de la Argentina. ¿Cómo se gesta la Argentina? ¿En una total armonía de todos queremos ser independientes? ¿O siempre hubo esta, entre comillas, grieta o esta división o esta fractura social? La historia argentina siempre fue una dicotomía entre Buenos Aires y el interior, por ejemplo, entre unitarios y federales, pero grandes divisiones, no divisiones que se pudiera o se podrían haber arreglado de otra manera. Civilización y barbarie. Todo estos ejemplos, pero sangrientos. Lo que pasa es que no son, después ni hablar de la dictadura, después no hablar de los radicales antes personalistas y antipersonalistas, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que yo creo que en el mundo, sí, Nicolás, se ha ido profundizando la intolerancia. Esto es lo que yo veo hoy, la profundización de la intolerancia. Es, vos no pensás como yo, entonces yo te voy a matar, vos no pensás como el otro, yo te voy a esconder, no te voy a dejar pensar, no te voy a dejar ser libre. Esto es lo que a mí me asusta y que hoy les enseñaría a mis alumnos desde educación cívica, ¿no? Porque una cosa es vivir en un gobierno democrático, siempre la defensa de la democracia, poder elegir, bueno o malo, elegir a quien te gobierna. Bien. Y que esté en la Cámara de Diputados y Senadores. Hay una gran ganancia y que por ahí los más jóvenes capaz que no lo... No sé si no lo ven, pero por ahí no lo valoran como personas que tengan, por un ejemplo, más de 40 años, que fue todo el paso de las dictaduras a la democracia en la Argentina. Porque nacieron en democracia. Porque nacieron en democracia y porque no tuvieron que vivir eso. Entonces, si nosotros vivimos en un Estado de derecho, sí, que es democrático, la Constitución en vigencia, las leyes en vigencia, la Declaración de los Derechos Humanos en vigencia, no tiene por qué desaparecer una persona. Ninguna persona tiene derecho a desaparecer, al contrario. La Constitución está hablando de los derechos de los hombres, del trabajo de los hombres. Por lo tanto, esto es lo que a mí me duele. Sin ser, no hablemos de que este partido, este grupo es mejor que el otro, sino que en una democracia no debe desaparecer. Ninguna persona. No hace falta ni poner nombre como ahora es Maldonado en este momento, en su momento fue también... En este caso es Maldonado porque es el chico que nos es el más actual, momento, pero ¿no? En realidad, no es que estamos desmerezcando el caso, sino digo, hay un montón de personas que desaparecieron en democracia y no debería desaparecer ninguno. Pero el caso este es muy realista, no solo porque está cercano, sino porque los testigos dicen que ha sido gendarmería, y lo dice la justicia. Y yo lo siento mucho porque mi papá, que vino acá en los años 40, cuando se creó acá la 12ª agrupación de gendarmería, que lo publiqué en mi página el otro día, porque se cumplieron los años a fines de julio. Es una pena porque la gendarmería era guardián de las fronteras, ¿no? Y era una gendarmería recta, una gendarmería defensora de las fronteras y de las ciudades y los pueblos que se fundaban alrededor de gendarmería y del ejército. Y lamentablemente hoy queda manchado. Yo lo siento porque me crié muy poquito, mi papá murió siendo muy joven. Pero defendiendo estos ideales de lo que es gendarmería. Entonces, a mí eso me duele mucho porque tenemos que defender el Estado de Derecho de un país. Interesantísimo el análisis, Vicky, la verdad, estoy totalmente de acuerdo. Nos tenemos que ir a un corte, pero mientras tanto te quiero dejar pensando, empecemos a volver un poquito más para acá y pensar y volvemos después del corte. Si la Argentina fue una persona, ¿qué edad crees que tendría y por qué? Vamos al corte y enseguida volvemos. ¿Tenés cómo y dónde vestirte? Valen Indumentaria Industrial es tu lugar. Las mejores marcas, tu ropa e indumentaria de trabajo al mejor precio patagónico. Valen Indumentaria Industrial. Ropa informal, ropa de fiesta, talles especiales. Encontrá lo que buscas en Vaquería, Alberdi 59, Neuquén. Viviana Bruno, asesora legal, civil y laboral. Jorgelina Ramos, Make-up Profesional. BZ, productos diseñados para cuidarnos por dentro y mimarnos por fuera. Busca nuestros locales BZ en Ministro González 20 y en Alto Comahue Shopping, Neuquén Capital.